Bueno, y se ha celebrado una cumbre importantísima. Justamente los protagonistas de esa cumbre son los tres países que firmaron el Acuerdo de Libre Comercio. Nada más y nada menos que Canadá, Estados Unidos y México. Y han calificado de exitosa la reunión sobre el fentanilo. El fentanilo, señores, que algunos comentaristas, tanto en inglés como en español, han dicho que es la bomba atómica que nos han sembrado aquí en los Estados Unidos. Nadie mejor que el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia, uno de los responsables de la implementación del plan antidrogas llevado a cabo entre Estados Unidos y los gobiernos de la región en su momento, y el doctor Eduardo Gamarra, prestigioso profesor de FIU, catedrático de temas internacionales, de política internacional, de sociología, de historia latinoamericana y tantos títulos más que nos faltaría tiempo. La importancia de esta reunión, la misma pregunta para los dos, doctor Sánchez Berzaín, la importancia de esta reunión en un momento en que el fentanilo se ha convertido en un tema grave para este país. Yo cambiaría la palabra importancia por emergencia, porque el fentanilo, como bien se ha señalado aquí, es la punta de lanza de la agresión contra la sociedad de los Estados Unidos. Siguiendo la vieja doctrina de los 60 que fue establecida por Castro y por el Che Guevara, que dijeron que había que inundar de droga, en ese momento cocaína, heroína, los Estados Unidos para aniquilar su juventud. Aquello prosperó y en la década de los 70, 80 se puso de manifiesto con la Cuba, primer narcoestado de la región, cuando Fidel Castro, a través del general Ochoa y de La Guardia, se asoció con con Pablo Escobar Gaviria y con el narcotraficante boliviano Suárez Gómez, hasta que llegó a que Castro tuvo que fusilar a sus operadores. Y después, en todo lo que es este siglo, con los narcoestados dirigidos por Cuba, integrados por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en su momento Ecuador, gran base de disparo de submarinos con narcotráfico, con cocaína, contra los Estados Unidos, hasta que llega un momento en el que la tecnología supera a la cocaína para utilizar un opioide sintético que se llama el fentanilo, que es producido por la China, donde el eje de confrontación sigue siendo el mismo, dictaduras contra democracia, y el centro del ataque principal es Estados Unidos, y reemplazan en parte lo que es la cocaína, que es una droga muy peligrosa, pero que se presenta ya como una droga blanda frente a lo que es el fentanilo, que mata. El fentanilo ha matado en el año 2022 cerca de 100.000 ciudadanos americanos, y eso es muy grave. Entonces, esta no es una reunión importante, es una reunión de emergencia que tiene que hacerles recordar, no solamente a Estados Unidos, a México y a Canadá, que la lucha contra el narcotráfico es un elemento esencial de la defensa de la libertad y la democracia, y que no debían abandonarla como la han abandonado. El único esfuerzo serio, el último esfuerzo serio de lucha contra el narcotráfico ha sido el Plan Colombia, pero no hay más. Y eso se ha reemplazado con una tolerancia a las dictaduras que son narcoestados, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y con una tolerancia a la dictadura china, que a través de México está metiendo el fentanilo. Ahora bien, doctor Gamarra, en el caso, por ejemplo, tenemos unas cifras verdaderamente alarmantes. Dice que México está presumiendo de haber desmantelado casi 2.000 narcolaboratorios, pero antes decía que ahí no se fabricaba el fentanilo, que eran de China y en Estados Unidos, que los laboratorios estaban en Estados Unidos. ¿Qué cree que hizo variar la narrativa de López Obrador y del gobierno de México? Bueno, no para dar una explicación tan larga como la de Carlos, y fue importante situarla. Pero creo que acá hay que entender también que este fenómeno no es unicausal. Acá hay varias causas, y una es la relación que ha tenido México con el crecimiento de una cultura relacionada a los opiatos y sobre todo a la heroína, pero antes de eso a una industria creada localmente, que es la industria particularmente de pastillas como el Percocet. Y la Florida fue un punto central de lo que en inglés se llamaban pill mills. Todo ese fenómeno, yo creo que conjuga perfectamente bien con lo que dijo Carlos, pero tenemos en este momento una importancia enorme. Fíjate, Oscar, que hay un lugar en México, Nayarit, que es probablemente el origen de esta epidemia, es en Nayarit,
que eran unos inmigrantes mexicanos que venían con heroína y la vendían a domicilio. Cambiaron la estructura de la heroína en este país, llevándote como Pizza Hut a tu casa, ¿no? Ahora están utilizando las redes sociales, absolutamente. el Internet. Entonces lo que tienes es yo diría una compilación de explicaciones, y dentro de eso, por supuesto, nos hemos olvidado de mencionar la importancia que ha venido a tomar la China. La China, que produce básicamente los químicos y que exporta no solo los químicos, pero también exporta hasta la maquinaria para poder fabricar estas píldoras que luego ingresan a los Estados Unidos. ¿Por qué hemos sido tan permisivos, para usar una palabra que no usábamos hace mucho tiempo, con los carteles, sabiendo dónde están los laboratorios, y no se ataca directamente desde el punto de vista militar? Porque los gobiernos han creído que hacían eso que, entre comillas, es una atrocidad que se llama lo políticamente correcto. Hay que ver a López Obrador en México diciendo abrazos y no balazos. Ha convertido varios estados de la Federación Mexicana en narcoestados, y eso es una amenaza para Estados Unidos y para el mundo. En el tema de la guerra cultural que supone el narcotráfico, pues ha avanzado muchísimo, al punto en que las películas y las novelas más importantes de América Latina tienen que ver con el narcotráfico, donde el narcotraficante es el bueno de la película, es el que termina ganando. Esa penetración cultural ha generado un daño en las sociedades del primer mundo, al punto de tratar de ser convencidos de la legalización de la droga. Se puede legalizar las drogas blandas que terminan con la marihuana, pero no los opioides. Pero ¿estamos perdiendo la guerra contra las drogas? Ya la perdimos, ¿no? Ya la perdimos. Es decir, tenemos hoy más cocaína que ingresa a los Estados Unidos que cuando Pablo Escobar, más heroína que a principios de los años 70. Estamos pasando por la peor crisis. ¿Qué hacer? En un primer plano, educación. Yo volvería a la pregunta que tú hiciste, porque yo discrepo con Carlos en algo. México, bajo Felipe Calderón, ¿no?, tuvo más de 60.000 muertes. Ahora, con este presidente... Fracasó esa política de confrontación. Exacto, pero no es porque la confrontación per se sea mala, sino es cómo se llevó adelante esa lucha, ¿no? Yo no estoy planteando confrontación, estoy planteando volver a la lucha contra el narcotráfico, que es la lucha contra el crimen. Tenemos que seguir en otro programa con este tema tan importante. En instantes, Israel aprobó